Y continuamos con la programación de Misericordia Kids. Y toca el turno al show de Carlos y Serpentina. ¡Adelante, Carlos! Gracias, Coco, por dejarnos los micrófonos. Hola, amigos. Oye, hola, Serpentina. ¿Cómo estás? Fíjate que he tenido mucho frío. Además, hoy la semana pasada, el día viernes, llovió. Lo bueno es que estaba en mi casa. Hola, Carlos. Hola, amigos. Yo he estado muy bien. Y sí, hace mucho frío, pero ya casi se acaba noviembre. Y empieza diciembre. A mí me gusta mucho el mes de diciembre, Carlos. ¡Uy, a mí también, Serpentina! ¡Me encanta diciembre! Además de que, mi mami hace en este mes ponche. A mí me gusta mucho el ponche, Serpentina. Y por cierto, bueno, ya me fui por el ponche, pero ¿qué vamos a ver este día? ¿Qué libros vamos a estudiar, Serpentina? Carlos, ya casi terminamos de estudiar todos los libros de la Biblia. La semana pasada vimos el libro de Tito y Filemón. Y en esta ocasión hablaremos de la carta a los hebreos y la carta a la iglesia en general del apóstol Santiago. ¡Oh, wow, Serpentina! Pues después de los evangelios comienzan las cartas particulares a las iglesias. ¿Qué se les hizo? Pues alguna corrección, sugerencia o felicitación. Que son a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Y ahora nos encontramos con las cartas generales dirigidas a toda la iglesia. Y ahora comenzamos con las cartas dirigidas a la iglesia en general, como lo decías. Es decir, consejos para la iglesia del tiempo antiguo, pero también sirven para nuestros tiempos. Comenzamos con la carta a los hebreos. Así es. Esta carta iba dirigida a los judíos que creyeron en Jesús como su Salvador y sufrían persecución de sus hermanos, es decir, de los mismos judíos, pero que no creían en Jesús. Aunque no se sabe de manera verdadera quién escribió el libro de los hebreos, conocían la cultura, la historia y también la fe de este pueblo. Comienza la carta a los hebreos haciendo un recordatorio de cómo Dios habló al pueblo de Israel por medio de los profetas y cómo también habló por medio ahora del Señor Jesucristo, a quien hizo heredero de todo, pues Él hizo todo el universo. Menciona cómo el Señor Jesucristo es como el resplandor de su gloria, es Dios, y también perdonó los pecados y después de morir resucitó y se encuentra sentado a la diestra del Padre. En esta carta podemos ver cómo el Señor Jesucristo es exaltado, ya que es más que los ángeles, pues la ley fue revelada y dada a Moisés por ángeles, pero el Señor Jesucristo es aún mayor que ellos. Y lo vemos cuando la carta a los hebreos explica que todos los ángeles del Padre adoran al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo. También como el Señor Jesús es superior a Moisés. Moisés hizo un lugar de adoración a Dios, es decir, el tabernáculo. Y por Jesús hoy tenemos entrada frente a Dios para adorarle. También explica cómo el Señor Jesucristo es este sumo sacerdote. Porque antes se cuenta la historia de un sacerdote que se llama Melquisedec, el cual, dice la Biblia, no tuvo principio ni fin. Y esto explica la Biblia también que el Señor Jesucristo nacería o sería de este linaje que no tiene principio ni fin y sería el suficiente sacerdote para nosotros. Por último, el pueblo de Israel llevaba a los sacerdotes animalitos como un cordero, por ejemplo, para el perdón de los pecados.
Pero el Señor Jesucristo se entregó como ese cordero, muriendo en la cruz y resucitado al tercer día para perdonar todos nuestros pecados. Por eso, a veces cantamos esa canción que dice que Jesús es el cordero que fue inmolado y su sangre nos ha lavado de todo nuestro pecado. Todo esto fue explicado a los hebreos o judíos perseguidos como un consejo y apoyo para que pudieran entender que Jesús es quien les daría salvación y un lugar de paz en la eternidad, Carlos. ¡Wow! Este libro está padrísimo, Serpentina. Ahora vamos con la carta a la iglesia en general del apóstol Santiago, quien en realidad es Jacobo, el hermano de Jesucristo. Esta carta, como ya mencionamos, es un escrito que busca dar consejo y apoyo a la iglesia en general, pues en aquellos días los que habían creído en Jesucristo, no solamente judíos, sino otros tantos como griegos o romanos, sufrían persecución por haber creído en Jesús. Santiago amonesta a todo aquel quien, encontrándose reunido como iglesia, hace una excepción de personas, es decir, ve con agrado a las personas que cuentan con suficiente economía y desprecia a todo aquel que se encuentre en necesidad. Mas esto no puede ser así, pues la Biblia nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Carlos. Así es, en este libro pues lo vamos a desglosar en algunos temas. La fe, si no vas, ¿qué quiere decir? Que puedes creer en Jesús, pero no hacer lo que Jesús haría. Un ejemplo es si tú cuentas o tienes cómo apoyar al necesitado, pero solamente le predicas de Jesús, solo haces la mitad, pues has sido egoísta, pudiendo haberle invitado a comer o regalarle un suéter, pues le ves que necesita uno y tú tienes 5. Y no lo haces. También habla del tema de la lengua. ¿Cómo es posible que con los labios que cantas a Dios ofendas a tu prójimo, como tu amigo, hermanos, primos o papás? También otro tema es juzgando al hermano. No debes de juzgar a los hermanos, pues el único que tiene autoridad para hacerlo es Jesús. Otro tema es la amistad con el mundo. Todo aquel que aún se siente feliz haciendo lo que no le gusta a Dios, se hace como enemigo de Jesús. Pero recuerda que debemos de ser fuertes resistiendo al diablo, y él huirá. Y esto nos acerca más a Dios, y Dios estará aún más cerca de nosotros. ¡Wow! Hoy me encantan estos 2 libros de la Biblia Serpentina. Amiguitos, ayúdenos leyendo su Biblia y aprendiendo más de ella. Y bueno, nos vemos hoy, el próximo martes. ¡Yujú! Dejamos los micrófonos a nuestro amigo, queridísimo amigo Coco. ¡Adelante, Coco! Muchas gracias, Carlos y Serpentina, por esta información. Y continuamos con la programación de Misericordia Kids y dejamos los micrófonos a nuestra amiga Lisbethcita. ¡Adelante, Lisbethcita!